Josué capítulo 7 dice así: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Volviendo a Josué le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y dijo Josué: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán, para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y dijo Jehová a Josué: Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a los de la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo mi tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día,
y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Muy bien, en esta noche vamos a hablar acerca de las consecuencias de ocultar el pecado en nuestras vidas. Veremos en esta noche, en primer lugar, los versículos 1 al 9, donde veremos la derrota del pueblo. Luego, versículos 10 al 15, Dios saca a la luz el pecado del pueblo. Y finalmente, versículos 16 al 26, Dios castiga al pueblo por su pecado. Josué capítulo 7, entonces, vemos la primera derrota del pueblo de Dios, la primera derrota militar del pueblo en su conquista de la tierra prometida. ¿Cuál fue el motivo de esta primera derrota? Bueno, vamos a ver en esta noche que el pecado oculto del pueblo de Dios en sus vidas quitó las bendiciones de su pueblo y trajo una derrota al pueblo de Dios. La desobediencia, hermanos, siempre tiene consecuencias drásticas. Siempre va a tener consecuencias drásticas. ¿Recuerdan a Abraham allí en Génesis capítulo 12 cuando mintió acerca de su esposa? Puso en peligro la vida de toda su familia, por ende, de su descendencia. ¿Recuerdan cuando en 2 de Samuel capítulo 24 David llevó adelante un censo sin la autorización de Dios? 70,000 personas murieron. En 1 Corintios capítulo 5 había un hermano dentro de la iglesia que estaba llevando adelante un terrible pecado, y este pecado estaba afectando a toda la iglesia. Como pueden ver acá, el mismo principio vamos a ver en esta noche, que cuando hay pecado oculto en el pueblo de Dios, hay consecuencias, y estas consecuencias pueden afectar a todo el pueblo. Uno dice, ¿por qué Dios castigó a todo el pueblo? Por el pecado de uno. Cuando vayamos allá a 1 Corintios capítulo 12, veremos que de la misma manera que Dios veía al pueblo de Israel como un todo, como 12 tribus, como un solo cuerpo, un solo pueblo espiritual delante de Él, de la misma manera nosotros somos como iglesia un cuerpo espiritual y Él nos ve a todos unidos. De modo que cuando peca uno, de alguna manera, toda la iglesia pierde bendiciones. La semana pasada, para recordar un poco, estuvimos hablando en Josué capítulo 6, ¿recuerdan? Hablamos acerca de que el pueblo de Dios que obedece trae gloria a su nombre. Terminamos leyendo el versículo 27, donde dice que estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Cuando el nombre de Dios, que es realmente el nombre de la fama, ¿no? Alrededor de todo el mundo en ese tiempo, no era Josué, sino el Dios de Josué, ¿cierto? El Dios al cual sirve Josué es aquel que es glorificado, que Dios muestra su gracia cuando obedecemos. ¿Recuerdan el cuadro de salvación que vimos cuando Dios salvó a la familia de Rahab? Dentro de toda esta destrucción que el pueblo de Israel tenía que hacer en esta conquista, Dios perdonó la vida de esta mujer y de su familia, porque hubo fe y obediencia en esta familia. Cuando el pueblo de Dios obedece a Dios, se postra ante su Dios, Dios muestra su gracia. Y en segundo lugar, en los versículos 24 al 27, vimos que Dios se glorifica cuando le obedecemos. Así que en el contexto que estamos hablando hasta aquí, hemos visto que cuando hay obediencia hay bendiciones. Pero aquí de inmediato hubo una derrota. Rápidamente Dios revela el pecado, y el pecado había sido justamente desobediencia. Y la consecuencia fue derrota. En el versículo 5 leímos, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Serbarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo
desfalleció y vino a ser como agua. La primera derrota del pueblo de Dios. Y Josué se pregunta, ¿por qué fuimos derrotados? ¿Recuerdan cuál fue la promesa que Dios le hizo desde el principio del libro, en el primer capítulo, versículo 8? Esfuérzate y sé valiente, verso 7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dios le pide al líder que sea apegado a la ley de Dios, al libro de Dios. Y nosotros somos primeramente líderes, sacerdotes de nuestra familia, ¿cierto? Somos llamados a ser el sacerdote, el guía espiritual de nuestra familia y el proveedor de nuestra familia. Pero también, de alguna manera, para los que Dios nos ha llamado a ser líderes también aquí en la iglesia, el llamado es el mismo. Tanto si somos padres como líderes de la iglesia, somos llamados a ser líderes espirituales de nuestra familia y a llevar la ley de Dios, la palabra de Dios a ellos. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estaba la promesa de Dios. Por lo tanto, ¿qué falló? Habían desobedecido la ley de Dios. Verso 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Señal de duelo, señal de quebrantamiento, de arrepentimiento, buscando respuestas en Dios. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue lo que hicimos mal que tuvimos una derrota? Verso 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya? ¿Que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás a tu gran nombre? Hasta aquí la derrota del pueblo, versículos 1 al 9. Vemos que el líder de Dios se postra delante de Dios, busca delante de Dios las respuestas. Cuando vemos que nuestra familia va decayendo, que la iglesia va decayendo, tenemos que orar y preguntarnos, Señor, ¿qué estamos haciendo mal? Por sobre todas las cosas, los líderes de la iglesia, los padres de familia, tenemos que ser autocríticos y decir, Señor, ¿en qué hemos fallado? No creernos que todo lo hacemos bien y echarle la culpa a otros. Es nuestra responsabilidad como hombres de Dios, nuestras familias y nuestra iglesia. Y tenemos que ir al Señor en quebranto, en arrepentimiento, buscando la guía de Dios. Señor, guíanos ahora. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hemos sido derrotados, hemos caído, pero hemos visto, recuerden en el contexto, que Dios es un Dios de gracia cuando obedecemos. Cuando nos volvemos a Él, Él nos restaura. Él está abierto una vez más a restaurarnos. ¿Qué tenemos que hacer? Versículos 10 al 15, segundo lugar, vamos a ver la respuesta de Dios. Dios va a hacer algo. Dios va a sacar a la luz el pecado del pueblo. Eso es lo que hace Dios. La palabra de Dios es como un espejo, recuerdan en el libro de Santiago, que nos muestra tal cual como somos. La palabra de Dios nos examina y nos muestra nuestro pecado y saca a luz qué es lo que estamos haciendo mal. No nomás para castigarnos y refregarnos nuestro error, sí para reconocerlo, arrepentirnos, pero para rectificar el rumbo. Eso es la clave. Restaurar y rectificar el rumbo. Dios saca a la luz el pecado. Versículo 10. Dijo Jehová a Josué, levántate, ¿por qué postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Dios siempre nos va a mostrar a través de su palabra lo que estamos haciendo, pero primero tenemos que reconocer nuestra caída, nuestra derrota,
Decir, Señor, era mi responsabilidad. Como líderes hemos fallado. Como padres hemos fallado. Ese es el primer paso para que Dios nos restaure, reconocer el pecado. Y no endosárselo a otros, no echarle la culpa a las circunstancias a otros. Por supuesto que siempre hay muchas cosas que juegan un papel, pero la responsabilidad, ¿quién la toma? Dice, Josué y los ancianos se postraron todo el día hasta la tarde en el arca de Dios. Esa es la actitud de un líder, esa es la actitud de un padre. Buscar en Dios las respuestas, reconocer los errores, quebrantarnos y buscar el rostro de Dios. Y Dios va a hablar. Dios habló a Josué y le dijo, Josué, lamentablemente hay pecado en el pueblo. Robaron, mintieron y lo tienen escondido entre sus enseres. Verso 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Ya lo hemos leído en diferentes pasajes, ¿cierto? Ustedes recuerdan, tanto en el libro de Números leímos algunas partes, en el libro de Deuteronomio, vimos que en las guerras podían tomar botines, metales preciosos para incluirlos en el tesoro del pueblo de Israel, en el tabernáculo, pero no tenían que tomar cosas anatemas. No podían guardarse objetos idólatras. No podían tomar nada que fuera maldecido por Dios. Números 31, Deuteronomio capítulo 7 y otros pasajes más. El pueblo sabía estas cosas. Recuerda también en el Nuevo Testamento que se le dice a la iglesia y a cada uno de nosotros, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Los que saben más, mayor responsabilidad tienen y mayor condenación. Dios le da tiempo a los hijos de Dios para que se arrepientan. Pero recuerda usted que hemos visto en el Antiguo Testamento que los que más sabían, el castigo fue más rápido y más drástico. ¿Recuerda a Usa? Usa era un coatita, era uno de los hombres que tenían que cuidar el arca de Dios. Cuando fue robada por los filisteos y finalmente devuelta, la llevaban ¿cómo? Como Dios decía en la palabra de Dios. El arca del pacto tenía unos aros, unos anillos, y por ahí había que pasar unas varas. Y no cualquier tipo de madera, una madera especial. ¿Pero cómo la estaban llevando? En un carro llevado por bueyes. Ya estaban desobedeciendo. Cuando uno de los bueyes y el carro tropieza, el arca se cae y va a caer al piso. Y Usa, uno de los coatitas que tenían que cuidar esta arca del pacto, extiende su mano para que no caiga al piso. Y muere en el instante fulminado por Dios. ¿Por qué? Porque él desde que era niño, desde que era joven, se le había enseñado que su labor era cuidar todas esas cosas, pero nunca, jamás tocarla. Él pensó que su mano era más santa que el piso. Hermanos, no creamos eso. El piso, la tierra, es más obediente que nosotros. Cuando cae la lluvia, se convierte en barro, y cuando sale el sol, se seca y se convierte en polvo. Cumple las leyes de Dios todos los días. Nuestra mano sí que es inmunda. Y él pensó que su mano era más limpia que la tierra. Y él extendió su mano, la tocó y murió. Los hijos de Aarón, ¿recuerdan? Estaban ofreciendo fuego extraño y Dios los mató en el instante. Dios es más drástico con el que sabe más. Ellos tenían conocimiento, sabían que no podían hacer estas cosas y Dios fue más drástico con ellos. Así que mayor responsabilidad, mayor castigo. No os hagáis maestros. Por eso le dice en la escritura, ¿no? Aquí el caso es un poco diferente. Dios va a aplicar el castigo, pero va a dar tiempo para que se arrepientan. Esto es igual como cuando nuestros hijos, cuando son pequeños y le estamos enseñando disciplina. No hay que castigarlos de inmediato. Hay que tomarlos, explicarles, mira, esto es pecado, ¿lo reconoces? Sí, papá. ¿Fue malo lo que hiciste? ¿Es un pecado delante de Dios y de nosotros tus padres? Sí, papá.
Y ahí viene el castigo, ¿cierto? Explicándoles por qué viene el castigo. Y eso hace exactamente Dios aquí con su pueblo. Hay desobediencia y Dios la va a tratar. Versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificados para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Y a continuación, a partir del verso 14, les da la indicación de que familia por familia, tribu por tribu, sean revisados para encontrar quién es el que ha cometido el pecado. Y en el versículo 17 es hallado el que ha cometido el pecado. Acán, hijo de Carmi. De acuerdo a la ley, si una persona pecaba y el resto de la familia era inocente, no debían ser castigados. Mire conmigo, por favor, Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Así que el pecado aquí no es transferible. Si Acán pecó solo, él tenía que ser castigado, nadie más. Pero sigamos leyendo. Versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Observe, por favor, cuál es el proceso por medio del cual Acán pecó. Y tengamos asimismo nosotros mucho cuidado y temor de Dios, porque nosotros podemos caer en lo mismo. Mira el proceso de la caída de Acán, versículo 21. Primero, porque dice, vi. Es tan importante que nosotros como hombres de Dios disciplinemos nuestros ojos. ¿Qué es lo que estamos mirando? Acán vio este excelente, espléndido manto babilónico. Un manto muy fino, muy preciado, muy caro, lleno de bordados especiales, de piedras preciosas y de una tela muy fina, digna de un rey. Primer paso, mirar. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros ojos. ¿Qué es lo que miramos? Y después dice, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, ¿qué dice? Codicié. ¿Cuándo entra este pecado de la codicia en nuestro corazón? Cuando no hemos disciplinado nuestros ojos. Hay que disciplinar los ojos, tener cuidado cómo miramos. Porque a continuación viene la codicia. Y después de la codicia, ¿qué viene? El acto. Dice, codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Mira el proceso del pecado. Miramos, luego codiciamos, luego lo tomamos y después lo escondemos. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 3 y veremos que el proceso es el mismo. Dice Génesis capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mira el proceso de la caída. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El mismo proceso. Primero vio. Todo entra por los ojos. Por eso la palabra de Dios dice que tengamos cuidado con cómo miramos, qué miramos. La lámpara, dice la Biblia, del cuerpo son los ojos.
Si tu cuerpo está lleno de luz, todo tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, va a haber tinieblas en tu vida. Los ojos. Dice, la mujer vio que era bueno para comer, que era agradable a los ojos. ¿Y árbol? ¿Qué dice? Codiciable. Mire, la misma palabra. Acán vio, codició, ¿y qué dice después? Codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué dice? Y tomó de su fruto y comió. El mismo proceso de pecado que tuvo ella en el jardín del Edén, lo podemos tener nosotros, así como lo tuvo Acán. Tenemos que proteger nuestros ojos, disciplinar nuestros ojos, porque de la mala mirada viene la codicia, viene tomar el pecado y luego viene esconderse. Versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron ojos de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué hacen después de consumar el pecado? Viene la vergüenza, y en vez de confesar y apartarse, nos escondemos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mismo proceso de Acán, el mismo proceso de Adán y Eva. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la codicia, la vanagloria de la vida. Acán pensó, esto es riqueza, voy a ser rico. Adán y Eva pensaron, vamos a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios nos ha escondido parte de la verdad, no nos ha dicho toda la verdad. La serpiente nos está diciendo la verdad. El pecado nos seduce, nos introduce la codicia, lo tomamos y luego lo escondemos. Volvamos a Josué, capítulo 7, para terminar entonces este punto. Y vemos que en primer lugar, las consecuencias del pecado es la derrota del pueblo, en primer lugar, versículos 1 al 9. Versículos 10 al 15, Dios saca a la luz el pecado del pueblo. Y ahora en tercer lugar, Dios castiga al pueblo por su pecado. Versículos 16 al 26. Vimos el proceso del pecado, mirar, codiciar, tomar y esconder. Tal como en Primera de Juan, tal como en Génesis capítulo 3. El mismo proceso del cual debemos protegernos. Versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué, a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Leímos en Deuteronomio 24 que el culpable nomás debe ser castigado. ¿Por qué Dios va a castigar a toda su familia y a todos sus bienes? La respuesta creo que puede ser bastante obvia. Su familia fue cómplice del pecado. No puede haber otra explicación, puesto que ellos están observando bien la ley de Dios y Dios ha dado esta orden. Dice Deuteronomio 24, los padres no morirán por el pecado de los hijos y los hijos no morirán por el pecado de los padres. Así que lo que vemos aquí es que ha sido un encubrimiento a nivel de toda la familia. Qué triste ver que un padre que debe ser el sacerdote, el líder espiritual de su hogar y un líder dentro del pueblo de Dios, guió a toda su familia a participar del pecado y por ende a ser participantes del castigo por este pecado. Nosotros como hombres de Dios y como líderes de Dios debemos proteger el corazón de nuestras esposas, proteger la vida de nuestros hijos, porque si no,
Ellos se hacen partícipes de nuestro pecado y nosotros le hacemos partícipes a ellos de nuestro pecado. Por eso, hermanos, si hay derrota en nuestra vida, reconozcamos rápido nuestro pecado. Permitamos que Dios saque a luz el pecado y apartémonos del pecado. Dice la palabra de Dios que el prudente ve el peligro y se esconde. El que peca, si se aparta, alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. Mire la sentencia. Versículo 25. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Hermanos, esto Dios ya lo había dicho en el versículo 12. Dice: ni estaré más con vosotros, sino destruyereis el anatema en medio de vosotros. Así que ustedes pueden ver acá que esta sentencia la dictamina Dios. Incluso en el versículo 15 dice: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, porque ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Si usted me acompaña también allí en su Biblia, vamos a ver que hay otros pasajes donde también advierten de este juicio. Levítico, capítulo 21, por favor, versículo 9. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Deuteronomio, capítulo 13 también, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está aprobando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis, a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó a que anduvieses. Así quitaréis el mal de en medio de ti. Y si te incitare tu hermano, hijo de madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de lo que le matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, después la mano de todo el pueblo. Le pedrarás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de la ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irresistiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios, y llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada. De modo que encontramos aquí que este castigo está dictaminado y es conocido por el pueblo de Dios desde antes, desde la ley. Más responsabilidad tenían porque conocían estos mandamientos. Sin embargo, vio, codició, tomó y escondió. Así es el pecado. Se introduce en nuestra vida, destruye y nos quita las bendiciones. Dice el versículo 25, otra vez: y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado?
Túrbete Jehová en este día, y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Acor significa turbación. Recuerdan que en Josué, capítulo 4, también levantaron un monumento de piedras, que nos recuerda ¿qué cosa? El amor de Dios, el cuidado de Dios. Y aquí se hace otro montón, pero no para recordar eso, sino para recordar que Dios es justicia y que Él es temible. Dos monumentos que nos hacen recordar cómo es Dios. Es amor, es misericordia, pero también es santo y es justo frente al pecado. Dos recordatorios necesarios para que andemos en fe de manera correcta, corrigiendo nuestra vida antes de que el pecado tome lugar y sus terribles consecuencias afecten nuestra vida, la vida de nuestra familia y la vida también de nuestra iglesia. Más adelante, en Josué capítulo 13, vamos a ver que hay otro castigo más en contra de la idolatría. Así que como podemos ver, hermanos amados, hasta aquí, las consecuencias del pecado son terribles, son enormes, y debemos proteger nuestra vida de él. Debemos proteger la iglesia, debemos proteger a nuestras familias de esto. En la palabra de Dios encontramos que de la misma manera la santidad práctica en la iglesia es algo que como líderes y como hombres de Dios debemos cuidar. Si usted recuerda, en 1 Corintios capítulo 12, se nos dice que hemos sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Que la santidad es algo indispensable en nuestro estado de separación del mundo. Que nosotros como hijos de Dios hemos sido dedicados a Dios y que esta separación entre el pecado y nosotros debe ser evidente. Recuerda cuando Pablo en 2 Corintios capítulo 6, hablando de la iglesia como un templo de Dios, un cuerpo de Dios separado para Cristo, para Dios. Dice que nosotros somos el templo de Dios viviente y que como templo del Dios viviente somos y debemos ser santos, separados del pecado. Allí mismo se nos habla de que esta comunión que debemos mantener con nuestro Dios requiere el apartarnos del pecado, apartarnos de la inmundicia. 2 Corintios capítulo 6 dice que por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que podemos ver que debe haber santidad en nuestra vida. Debemos procurar la separación del mundo, de la pecaminosidad y de la idolatría en medio de la iglesia. Porque el consentir el pecado en medio de nuestras vidas, lo único que va a traer es solamente terribles consecuencias para la iglesia de Dios. Y a veces pensamos que Dios era muy drástico en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento encontramos cosas tremendas también. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 17, dice que si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En 1 Corintios también 11, ¿recuerdan cuando Pablo enseña la importancia de participar de la cena del Señor en limpieza, en santidad? Porque si yo tomo de la cena del Señor teniendo pecado en mi vida, pecado oculto como Acán, Dios puede ser drástico también con mi vida. ¿Recuerdan en Hechos capítulo 5 cuando Ananías y Zafira mintieron? El castigo también fue drástico. Así que hermanos amados, el pecado en nuestras vidas puede traer grandes y terribles consecuencias. Las consecuencias de ocultar el pecado en nuestra vida, aquí en Josué capítulo 7, pueden traer derrota a nuestras vidas. Así fue con Josué y con el pueblo de Israel. Hubo derrota, pero ¿cuál fue el proceso para salir de ello y salir adelante una vez más? Sacar a la luz el pecado, llamarle pecado al pecado, no consentirlo. Y en el caso de ese tiempo, Dios enfrentó ese pecado
y lo castigó severamente. Así que, hermanos amados, nosotros debemos temer cada día a Dios, porque nosotros le pertenecemos a Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestra vida, nuestro cuerpo es de Dios y debemos temer a su nombre. Terminando entonces en esta noche, debemos recordar que están estos dos monumentos, ¿cierto? Estos dos montículos, ¿cierto? De recordatorio, de piedra. Uno es de amor, uno es de misericordia, recordando lo bueno que es Dios con nosotros, que nos salvó, que nos dio la vida eterna. Pero por otro lado también está este otro montículo de piedras que nos recuerda que Dios también es santo y justo y que Él quiere que mantengamos nuestra comunión con Él continuamente, porque el pecado puede destruir nuestras vidas y hacernos perder bendiciones. Oremos.